y a todos nuestros hermanos de la Iglesia Fuente de Vida. Los invito a cada uno de ustedes que continuemos alabando el nombre de nuestro Dios. Abre los cielos, Señor. Aplauso a nuestro Señor, porque Él es digno, único digno de recibir toda la gloria y la honra. Ahora vamos a cantar una canción que dice: cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Así que los invito a que sigamos alabando el nombre de nuestro Señor.
¿Cuántos lo creen? Gracias, Jesús, porque tú nos sanaste, tú fuiste el quien en nuestras tristezas trajo alegría. Gracias, Señor. Los invito a que continuemos adorando el nombre de nuestro Señor y que ahí donde estás, que invites al Espíritu Santo, que me imagino que ya debe estar ahí con los tuyos en tu hogar. Y digámosles al Señor que venga su Espíritu a nuestras vidas. Y ven, Espíritu, oh ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, oh ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, oh ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, oh ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, oh ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, oh ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, Espíritu Santo de Dios, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Dios te bendiga mucho. Ese clima otra vez formado por medio del Espíritu Santo, que ojalá, y creo en mi corazón, que está transformando ahí tu hogar, tu familia. Y a vos que estás ahí, atento a todo lo que viene de parte de Dios. Dios te bendiga, Dios bendiga a la amada audiencia de FM Conquista, Dios bendiga a todos los miembros de Fuente de Vida y Dios bendiga a todos aquellos que están a través de este medio que es el Facebook. Bendiciones, y por supuesto para aquellos que lo van a ver a través del YouTube, también
bendiciones de Dios para cada uno de ustedes. Bueno, hoy un grupo que nos está acompañando en la alabanza, en la danza, así que mientras los despedimos, nosotros nos preparamos para recibir la palabra del Señor. Así que llevamos unos buenos días ya. Y este día específicamente llovió todo el día, bueno, una semana bastante complicada en lo que es el clima, pero mira qué lindo cómo hace Dios que no te mojaste, no te embarraste y Dios va a llevar la bendición a tu hogar y a los tuyos. Así que si vos estás preparado para todo eso, bien, porque vamos a tener una lectura de la palabra de Dios. Y en el libro de Lucas, capítulo 9, 9:28, vamos a tener la lectura allí de la palabra del Señor. Y mira cómo dice: aconteció que 8 días después de estas palabras, tomó a Pedro, Juan y Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciéndoles rodeados de gloria hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir a Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él, rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo: Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube, los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron por aquellos días y no dijeron nada a nadie de lo que habían visto por mandato de Jesús. Así que linda lectura que si tuviera que hacerla extensa nos da todo el pie porque hay mucho condimento, pero tengo que ser lo más breve posible para que vos puedas recibir bien la palabra de Dios. Un acontecimiento ya en el final de Cristo. Jesús iba hacia Jerusalén y él iba hacia ese lugar para ser crucificado. Pero para eso él iba advirtiéndole a sus discípulos qué es lo que iba a acontecer, cómo iba a pasar, para que se preparen. Lo mismo que día a día el Señor nos habla a nosotros para que nos preparemos. Primero, no estamos solos. Por más que vos digas, estoy solo en esta lucha o en esta batalla, no estás solo. El Señor dijo: yo estaré contigo todos los días de tu vida. Entonces, Él nos está preparando cuando vienen palabras a nuestras vidas, y eso es lo que tenemos que prestarle mucha atención. Dice: aconteció que después de 8 días de estas palabras, y yo me puse a leer un poco más detenidamente, porque a veces no se trata de tantas revelaciones que Dios tiene, y muchas, sino a veces se trata de tener un poco de atención a la lectura. Y dije, 8 días antes el Señor estaba hablando, y entonces encuentro en la Biblia cuando Pedro confiesa quién era Jesús. ¿Recuerdan cuando el Señor dijo: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y después le dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y ahí de repente hubo un silencio. En la primera pregunta, muchas respuestas. En la segunda, un silencio, pero Pedro levantó la voz y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después de esto aconteció que el Señor les habló acerca de la muerte y resurrección, y también les habló del costo del discipulado. Quiere decir que el Señor vino hablando con ellos, y 8 días después de eso los llevó a poner en práctica lo que les había hablado. Cuando Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, muchos sostienen: ese es mi Dios. Bien, ese es tu Dios en medio de situaciones agradables y en medio de situaciones donde parece que estás remando, como el dicho dice, en dulce de leche.
¿no? De repente vos decís, estoy solo en esta. No, Dios está con vos. Dios había hablado con ellos y les había hablado y les había enseñado, y 8 días después los llevó. Y dice que apartó a Pedro, Juan y a Jacobo, a Santiago. Los apartó a los 3, y estos 3 tienen su trayectoria. Estos 3 no solamente acompañaron a Jesús a orar en este lugar, sino que fueron los 3 que acompañaron a Jesús a orar en el huerto de Getsemaní. Pero también fueron los 3 que acompañaron cuando la hija de Jairo había fallecido. Dijeron, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto, le dijeron a Jairo, y Jesús le dijo, vamos, porque te quiero mostrar lo que es la gloria de Dios. Y dice que los llevó ¿a quién? Pedro, Juan y Jacobo, o Pedro, Juan y Santiago. Los llevó a ellos, así que el Señor sabe con quién contar en el momento de dificultad, en el momento donde necesita de que estemos allí, y Dios quiera que seas un Pedro, un Juan o un Jacobo. Quizás no te llamás como ellos, pero que vos seas con este espíritu en el sí y en el amén, en el de estar dispuesto, porque cuando el Señor llamó a estos 3, no encuentro que en ellos 3 dijeron, no, yo no puedo, hoy tengo una fiesta. No, estaban dispuestos, preparados, estaban allí diciéndole, Señor, donde vos quieras, yo voy. Y dice que ahí estaban Pedro, Juan y Jacobo, después de 8 días de hablar estas palabras, ahora los llevó a orar. Y en medio de esa oración, ¿sabías que no hay revelación sin oración? Si alguno dice, yo quiero que el Señor me revele algo, no hay revelación sin oración, no hay una voz de Dios que venga en base a la nada, sino a la búsqueda, a la oración. Por eso este tiempo que venimos sin poder juntarnos en las congregaciones, en los templos, pero venimos preparando nuestras vidas, hablando con Dios, y muchos van a venir con muchos mensajes de Dios, con direcciones de Dios, con enseñanza de Dios, y esto es lo bueno. Jesús los llevó a orar, y en medio de esa oración hubo un acontecimiento, y dice que se le aparecieron 2 varones, pero que antes se le había cambiado el rostro a Jesús, y dice que su ropa resplandecía. Me gustan las versiones también como lo cuenta Mateo. Mateo dice que su rostro era brillante, ¿no? Y su ropa como luz blanca. Y después me gusta como dice Marcos. Marcos dice que Jesús resplandeció y su ropa era tan blanca que ningún lavador, ninguno por más jabón excelente que use, podía dejar la ropa tan blanca. ¿Qué es lo que quiso mostrar el Señor ahí en esa transfiguración? Mostrarle lo que Dios hace con aquellos que lo recibieron, con aquellos que lo están esperando. Esa vestimenta está preparada para cada uno de sus hijos, para todos los que le reciben. La tarea nuestra es mantenerla. Y después dice que estuvo hablando con Moisés y con Elías. Jesús allí, en ese momento de la oración, camino hacia Jerusalén, donde Él iba a poner su vida en sacrificio por todos nosotros. Él necesitó ser animado, Él necesitó la ayuda, Él necesitó la palabra de Dios y necesitó buscar a Dios. Cuando vos necesitas la ayuda, cuando vos necesitas palabra de Dios, cuando vos necesitas algo específico, tenés el recurso más grande, que es la oración, el hablar con Dios. Y Dios no se tarda en responder. Y cuando empezaron a orar, y aunque el sueño parece que lo estaba venciendo a Juan, a Pedro y a Jacobo, dice que hubo una aparición y aparecieron 2 hombres, Moisés y Elías. Estos hombres que marca el libro de Apocalipsis. Si leíste Apocalipsis, habla de los 2 testigos y está hablando específicamente de Moisés y de Elías, porque dicen hombres que podían transformar el agua en sangre. Esto lo hizo Moisés a través de la obra de Dios. O hombres, dijo, que van a con su palabra detener la lluvia. Y ese era Elías. Estos eran los 2 testigos que habla Apocalipsis allá en el final, en la revelación. Pero acá los muestra como que vinieron a hablar con el Señor, a darle una directiva de parte de Dios, a prepararlo, a decirle adelante. Siempre vamos a tener ángeles preparados por Dios que nos van a animar a continuar. Cuando nos ven
con los brazos caídos, ellos están para levantarnos. Cuando nos ven flojos en alguna tarea, no están para juzgarnos, están para ayudarnos. Y ahí estaban los Elías y los Moisés. Dios quiere que alrededor tuyo, sé que lo hay, ahora que manifiesten tal cual como eran estos dos, Elías y Eliseo. Te sigo leyendo porque en estas apariciones dice que el Señor iba a cumplir lo que tenía que cumplir en Jerusalén, que era el sacrificio. Antes habló con estos para tener ese renuevo y esa fuerza. Y el versículo 32 dice, Pedro y los que estaban con él, o sea, los tres, estaban rendidos de sueño, pero permanecieron despiertos para ver la gloria de Jesús. Es una etapa donde el cansancio para muchos es mucho. No es lo mismo las actividades que veíamos haciendo hoy, se doblegaron o se triplicaron, porque hoy ya no hay una asistencia masiva, sino hay una asistencia ya más personalizada. Estoy hablando en los líderes, en los pastores, en aquellos que están haciendo la tarea. Antes podían juntar un grupo de personas y hacerlo amplio. Hoy es más reducido y entonces lleva trabajo. Y uno a veces termina como Pedro, Juan y Jacobo, rendidos de sueño, cansados. Pero dice que en medio de ese cansancio lo trataron de resistir, se mantuvieron despiertos y vieron la gloria de Dios. Otra palabra interesante e importante para todo el pueblo de Dios, para todo seguidor de Cristo, de que vamos a estar rendidos de sueño, vamos a estar cansados, van a nuestros brazos querer caerse, van a nuestras rodillas estar medias flojas, pero mantengámonos despiertos porque queremos o debemos ver la gloria de Jesús. Eso es lo que vieron Pedro, Juan y Jacobo, pero nosotros nos estamos preparando para eso, porque el cansancio está, la actividad es mucha, sigue siendo, y a veces digo más que antes, donde deberíamos tratar de no, estamos más en actividad. Preparar una reunión no nos llevaba tanto tiempo como para preparar lo que es este streaming, ¿no? Sacar a través del YouTube, a través de Facebook, nos lleva el acomodar todas las cosas todo el tiempo. Ya sonido, cámara, todo, acomodar todo eso, ubicarnos en el lugar, tratar de toda esa preparación lleva tiempo y terminamos a veces rendidos, ¿no? O a veces hasta lo comenzamos rendidos. Pedro, Juan y Jacobo estaban rendidos de sueño, pero se mantuvieron despiertos. Esas palabras para vos. Tenés que mantenerte despierto. Tenés que mantenerte despierto porque sos el que querés ver la gloria de Dios. Nadie se está preparando para después no disfrutarlo. Aquellos que, claro que ya nos olvidamos de lo que son las fiestas, nos olvidamos de lo que son las invitaciones. Pero cuando teníamos el año pasado invitaciones, era una preparación y nadie se preparaba para ir a dormir en el banco o en la silla o en la mesa servida. Rendidos de sueño estábamos despiertos porque queríamos que el plato principal o la torta. Entonces nos manteníamos despiertos por eso, porque queríamos ver, bueno, vamos a decirlo, queríamos ver a la quinceañera bailar, queríamos ver a los novios, ¿no? Disfrutar. No, queríamos la mesa dulce. No hay otra. Y nos manteníamos despiertos. Hoy tenemos otra expectativa que es mucho más grande que una mesa dulce o que el plato principal. Entonces mantenerse despierto es la tarea. Y cuando digo mantenerse despierto no es el hecho de que pases la noche en vela, sino que con los sentidos despiertos. Estar atento a las señales, estar atento a la palabra de Dios, estar atento a los acontecimientos, porque todo esto está hablando de algo que pronto va a ocurrir, algo de que va a venir, y nosotros tenemos que estar preparados. Así que la oración traerá revelación, la revelación traerá en nosotros esa tranquilidad de que Dios está con nosotros, y cuando venga el cansancio o esté el cansancio, tratemos de mantenernos despiertos, y palabras para eso tenemos y muchas. El Señor dijo, venid a mí los que están cargados, trabajados y cansados, y yo los haré descansar. ¿Cómo me gusta esa parte? Descansar. Pero para descansar lo uso al Señor. Voy a los pies de Cristo y Él me da ese descanso. Y entonces vuelvo a retomar.
vuelvo a continuar, vuelvo a seguir caminando. Elías paró su caminar, pero cuando recibió el alimento de Dios, caminó sin parar por 40 días y 40 noches, dice la palabra de Dios. Yo quiero esa clase de alimento. Entonces, interesante lo que el Señor nos dice a través de esto, estar despierto. Porque hay muchos ya que han bajado la guardia, ya no piensan como antes y hasta a veces han retrocedido algunos pasos. Para ellos va esta palabra de ánimo y de aliento. Todavía largo camino nos resta, o corto en algunas especificaciones, pero necesitamos, aunque estemos rendidos de sueño, tratar de mantenernos despiertos para ver la gloria de Jesús. Esa gloria, esa bendición, el milagro viene, la sanidad viene, la bendición viene, pero solo aquellos que están despiertos o velando son los que van a poder encontrarse con ella. Y dice versículo 33 que sucedió que apartándose ellos, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos en este lugar. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Otra de las lindas expresiones que me gusta de la palabra de Dios: bueno es que estemos en este lugar. No fue a modo de pregunta, fue a modo de afirmación. Señor, gracias por haberme traído. Gracias porque estoy en este lugar. Dijo, bueno es para nosotros estar en este lugar, contemplar esto que la verdad que desborda, nos llena de alegría. Mira, teníamos sueño, nos mantuvimos despiertos y vimos tu gloria y eso nos renovó. Me interesa esta parte. Bueno es que estemos en este lugar. Si esta es nuestra forma de hablar, ¿no? Como muchos decimos, ¿por qué no conocí a Cristo antes? ¿Por qué no el Señor no me mostró el camino antes? Son un poco las palabras de Pedro. Bueno es que estemos en este lugar. No estoy hablando del templo, del lugar. Bueno es que estemos aquí parados delante de la presencia del Señor. Que el Señor nos haya recibido como sus hijos. Bueno es que el Señor nos haya mirado con ojos de misericordia. Bueno es para nosotros estar en este lugar porque no encontraríamos nada de lo que tenemos si no estuviésemos en este lugar, a los pies de Cristo Jesús. Y otra cosa interesante de que Pedro le dijo, Maestro, qué bueno que estemos en este lugar. ¿Quieres que hagamos 3 enramadas, tres chozas, 3 toldos para que podamos pasar la noche y descansar? Le dijo, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y ahí me detengo un poco porque digo, ¿quién le dijo a Pedro que se trataba de Moisés y se trataba de Elías? En aquellos tiempos no había lo que hoy solemos tener, un retrato, una foto. De repente viene alguien y dice, ¿no te acordás de mí? Y dice, sí, yo me acuerdo de vos porque te vi en foto. Pero a Moisés y a Elías no lo vieron en foto, no había foto, no había retrato. ¿Cómo se dieron cuenta de que eran? Seguramente estaban prestando atención, las cosas que hablaban, lo que estaban comentando. Y cuando uno está parado, ¿no?, en la palabra del Señor y uno escucha ciertas frases, cierta lectura, uno dice, está hablando de Pablo, está hablando del rey David, está hablando de alguien específico. Esto escucharon el hablar y automáticamente Pedro, puede ser revelación de Dios, puede ser de que él prestó atención a lo que estaba aconteciendo, a la charla, qué es lo que estaban hablando. Y entonces entiendo de que tuvo que ser esa atención de lo que estaban diciendo. Porque él dijo, bueno es que estemos en este lugar, viendo todo esto. Pero después dice, hagamos 3 enramadas, Señor, para que descansen. Automáticamente Pedro tuvo la actitud que solemos tener nosotros. Cuando estamos recibiendo bien de Dios, cuando estamos recibiendo algo especial, solemos, la oración. Entramos en la oración y automáticamente es como que nos queremos levantar para ir a atender un teléfono, un timbre o un llamado. Siempre en lo mejor que está para seguir recibiendo, solemos nosotros, a veces como Pedro, apurarnos. Muchas veces yo recibí
la bendición de Dios y el milagro muchas veces la recibía al comienzo de la reunión, otras la recibía antes de que llegue al templo, pero en muchas dificultades que uno suele tener durante el día, muchas veces vine a la iglesia y por más que canté no pude entrar en la presencia, por más que se oraron no pude entrar en la presencia, por más que escuché la palabra no podía entrar en comunión cuando recién recibí la bendición de Dios en la oración final. Ahora, si yo me hubiese ido antes, me hubiese perdido de esa bendición. Y muchos tienen que tener esta paciencia de saber esperar el momento, no como Pedro, porque Pedro abrió su boca. Yo si estuviese en ese lugar, creo que sería, lo último que haría era hablar. Estaría ahí contemplando todo, viendo a Jesús transformado, con una ropa resplandeciente y diciendo en qué momento se cambió, viendo su cara brillar. Cuando el rostro de alguien brilla, no tiene que ver con algún maquillaje o algo que se ponga, sino que tiene que ver con ese contacto, esa comunión con Dios. Y por ahí hablamos de brillo con la alegría, la expresión de gozo en su rostro. Y podemos decir, che, brilla tu cara. ¿No? Es que simplemente está desbordado de alegría, muy contento. Y entonces Pedro viendo todo eso y encima escuchando Moisés hablando, Elías hablando, es cierto que muchos dicen, che, parece medio imposible esto. Dicen que suponen que Moisés murió, la Biblia dice murió, nunca encontraron el cuerpo, dice que se lo llevó el Señor. Ahora, de Elías no dice que murió, dice que fue arrebatado en un carro de fuego. Así que podemos decir que estos todavía tenían su vida, pero que se presentaron y hablar. Pedro estaba contento, alegre, motivado con todo esto. Y en vez de seguir escuchando, a él se le ocurrió abrir la boca. Maestro, quiere que hagamos 3 enramadas. Pero mientras él decía esto, dice que vino una nube que los cubrió a todos y los llenó de temor al entrar la nube en ellos, hablando de la gloria, la presencia de Dios, que no podemos explicarlo. No puedo explicar la presencia de Dios. Muchos dicen, cuando sientas un perfume agradable, ese es el Señor. Otros dicen, cuando sientas un fuego en todo tu cuerpo, esa es la presencia del Señor. Otros dicen, yo cuando siento aire fresco alrededor mío, digo, esa es la presencia de Dios. Así que no podemos explicar. Acá lo explican diciendo como que una nube cubrió ese lugar y los llenó de temor, pero a la vez estaban disfrutando de ese momento. Y cuando todo eso estaba aconteciendo, el verso 35 dice que vino una voz de las nubes, desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oí. Y si bien hice larga una introducción, mi parte principal de todo, que yo lo recibo, lo agarro todo, lo disfrutaba mientras leía, pero me gustó esta parte porque dice que el Dios Todopoderoso, aquel que envió a Jesús para pagar el precio por la humanidad, por nuestros pecados, dice que en ese momento, cuando estaba aconteciendo todo esto, y Pedro abrió la boca, automáticamente la voz se dejó sentir, diciéndole, ese es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento, en quien yo me alegro. Dice, a él oír. Y yo siento como que fue una reprensión para Pedro. Es cierto que es un mensaje para nosotros hoy en día. ¿A quién tenemos que escuchar? A Jesús. Él tiene mensaje. ¿Querés conocer a Jesús? Mateo, Lucas, Juan, Marcos, Hechos de los Apóstoles, hablan de la presencia del Señor, de lo que vino a hacer en la tierra, de los acontecimientos, lo que dejó para nosotros. Y esa lectura nos pone en contacto con el mismo Jesucristo y nos deja ver, sentir y poder palpar todas aquellas cosas que Él hizo. Y podemos automáticamente escuchar su voz, y aunque muchos quisiéramos escuchar su voz audible, y que alguna vez alguien pudo haberlo escuchado, y por más que lo cataloguen loco, él dice, yo escuché una voz clarita que me dijo tales palabras. Yo creo que la misma palabra de Dios dice que es la boca de Dios, y el verbo
es el Señor y el verbo es la palabra. Cuando leemos la palabra es como que estamos escuchando al Señor. Pero acá me suena a una reprensión sobre Pedro. Pedro, disfrutad del momento, oirá el sabio y aumentará su saber. Escuchá. Y suena igual de parecido a la frase que en Lucas capítulo 10 vas a encontrar de Marta y María. Cuando Marta estaba tan preocupada, lo trajo Jesús a la casa, pero estaba tan preocupada en las actividades de la casa. Y cuando María, abrió la puerta y vio a Jesús, automáticamente se postró a los pies de Jesús y empezó a escuchar de las palabras, de los mensajes, de palabras que a ella le motivaban. Y Marta, por supuesto, le dijo: Señor, mírala a mi hermana, reprendele, porque me está dejando hacer todo solo. Y el Señor le dijo que María había escogido la mejor parte, la cual no le sería quitada. No le dijo y avaló su no hacer las actividades. Yo creo que en medio de las palabras que él estaba hablando, le estaba diciendo que la vida del cristiano, del Hijo de Dios, o que quiere agradar a Dios, tiene que hacerlo a través de palabras y a través de hechos. Así que María se levantó después de escuchar todo lo que Jesús le dijo y se puso. Habrá limpiado, habrá barrido, habrá lavado la ropa, habrá hecho todo lo necesario. Pero otra vez encuentro que el oír al Señor es una mejor parte, es una buena parte. Y el Señor y Dios Todopoderoso abre la boca para enseñarle esto a Pedro y a los que estaban allí. Pedro, sí que es bueno que estés en este lugar, le podía haber dicho. Pero Pedro ya lo afirmó. Le podía haber dicho: no hagas enramada, pero no quiso decirle no hagas enramada. Simplemente le dijo: el que está ahí enfrente, ese que tiene la ropa resplandeciente, ese que tiene el rostro, ese va camino hacia Jerusalén y va a pagar el precio por el pecado de toda la humanidad. Y es mi Hijo amado, a quien yo elegí, dice Mateo, a quien yo escogí, dice Marcos, el que yo tengo complacencia, a él oír. Yo quiero quedarme con eso, escuchar al Señor. Qué satisfacción más grande, porque yo he escuchado muchos consejos y algunos pueden ser muy buenos, pero cuando escucho a través de la palabra de Dios o leo a través de la palabra de Dios y encuentro cómo tengo que caminar, ser, hablar, moverme, encuentro una riqueza enorme en toda la palabra de Dios, porque toda me está mostrando todo lo que hizo Cristo por mí. Por supuesto que después, cuando Pedro recibe escucha esta voz, que no solamente la escuchó, se la escucharon todos. Dice que cuando abrió los ojos, queriendo entrar en sí, reconocer, ya estaba Jesús solo. Y Jesús le dijo: bueno, listo, vámonos ahora. Pero no le cuenten a nadie todo esto. Yo creo que se habrán desesperado por contarlo. Y lo habrán contado en su ámbito, ahí entre los discípulos. Pero la parte de que el Señor le dijo: a este oíd o a él oíd, creo que es una palabra que nunca tenemos que olvidarla. ¿A quién tenemos que escuchar? ¿De quién tenemos que aprender? Y por supuesto, de la palabra del Señor. La palabra de Dios habla de Jesús mismo. Yo quiero escuchar al Señor en todo momento. No soy perfecto. Tengo una lista de errores. Y quizás vos seas testigo de muchos de ellos. Una lista de cosas que me dejarían fuera de alcanzar la gracia de Dios. Pero lo que hago es esforzarme continuamente para poder escucharlo al Señor. Para que Él me vaya dirigiendo, para que Él me vaya encaminando, para que Él me vaya diciendo lo que tengo que hacer, lo que debo hacer, o a modo de consejo. Necesito escuchar continuamente que el Señor me vaya enderezando y poniendo en el camino, que no me desvíe. Alguien dijo que aquellos que navegan en los mares, dice que tienen el curso trazado, pero desviarse apenas un poquito, dice que cuando haces esa trayectoria por el periodo de 1 hora, te podés encontrar a kilómetros del lugar que deberías ir.
Una pequeña aguja que se movió un poquitito y vos seguís ese camino, y a la hora de recorrido vas a encontrarte a unos buenos kilómetros del lugar de destino que tenías. Esto es lo mismo en nuestras vidas. Cuando nosotros nos desviamos un chiquitito, puede ser que a lo largo del año, del mes, nos encontramos a una distancia larga de donde Dios nos quería. Por eso escuchar al Señor es donde Él te va a poner en el centro. Recuerden lo que el Señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Pero no solamente le dijo eso, sino que le dijo: y no te apartes de la palabra del Señor ni a derecha ni a la izquierda. Anda por el centro. Entonces, una palabra interesante, más allá de todo el recorrido que hicimos, es: ¿a quién tenés que escuchar en este tiempo? Hay unas noticias que nos bombardean, está bárbaro, lo escuchamos, bárbaro, pero ¿a quién tenemos que escuchar? Yo cuando escucho las noticias, automáticamente trato de que quiero escuchar al Señor, o una palabra del Señor que me muestre. Y entonces Él me dijo: tranquilo, tranquilo, yo estoy contigo todos los días de tu vida. Listo, suficiente, escuchar al Señor. ¿Vos querés escuchar al Señor? Es simple, es abriendo tu corazón para con Él. Yo no podía saber de este camino hasta que alguien me habló de Cristo. Me habló de una iglesia, de un lugar de reunión. Y yo fui, sin entender mucho, sin conocer mucho, pero había una necesidad y un vacío en mí. Cuando llego a ese lugar, el pastor, al final de la reunión, como éramos muy pocos en ese entonces, el pastor dijo: venga aquí adelante usted. Así que yo pasé adelante y me dijo: haga esta oración conmigo. Y sin entender, yo hice una oración de recibir a Cristo en mi corazón y seguirlo todos los días de mi vida. Y automáticamente, a partir de ahí, empezaron a venir los cambios, empezaron a venir las mejoras, empezaron a acontecer cosas que hoy las llamo bendiciones. Y el poder escuchar a Dios. Y si vos querés esto, ahí donde estás, para no distraerte, cerrá tus ojos y haz esta oración conmigo. Y decí conmigo: Señor Jesús, en este momento te abro mi corazón y te entrego mi vida, porque quiero ser tu hijo. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y quiero que perdones todos mis pecados, toda mi vida de errores. Quiero que tengas misericordia y que anotes mi nombre en el libro de la vida. Yo te doy gracias ahora, porque sé que por esta oración y por este hablar y por este confesar, soy salvo, soy sano y soy tu hijo. Y te doy muchas gracias, mi Dios. Amén y amén. Una oración que te va a llevar a caminar, y lo primero que tenés que saber hacer es escuchar que Dios te hable, que Dios te guíe, que el Señor te dirija. Quiero hacer otra oración, y esta oración es para aquellos que están en un momento de necesidad, en un momento de dolor, en un momento de angustia, en un momento de aflicción. No sé el momento, pero yo que conozco a este Dios, quiero orar por vos para que lo recibas allí. Si te animás, ahí, pone tu mano en tu corazón, o simplemente pone la mirada hacia el cielo. Ahí está mi Señor, ahí está tu Dios, y ahí está el que va a hacer una obra en tu vida. Déjame orar por vos. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero bendecir ahora a todos los oyentes, a todos los que están conectados, y quiero extender, Señor, sobre ellos tu bendición. Uso la autoridad que me diste para ir contra todo lo que se opone en felicidad para con ellos, todo lo que se opone a la bendición de ellos, todo lo que se opone al bienestar de ellos, en el nombre de Jesús. Todo lo que se opone a que la bendición, a que el amor y a que todo lo que viene de parte tuya esté instalada en ese hogar, yo uso la autoridad y me revelo. Padre, reprendo todo aquello que se levantó contra tus hijos, contra los oyentes, contra los que están en este momento allí mirando.
Y quiero que tus cielos se abran sobre ellos y derrames bendición. Bendición económica en esos hogares. Que lo que esté, que lo que entre, que lo que haya en esa mano, en ese bolsillo se multiplique. Y ellos puedan reconocer de que tú eres Dios. Que aquel que está enfermo reciba un milagro, sanidad del cielo para ellos. Yo uso la autoridad para que los cielos se abran y venga bendición, mi milagro sobre sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Y así bendigo a toda la audiencia. Bendigo a todos tus hijos. A todos los que de antemano se estuvieron pidiendo oración a través de la radio, a través del culto radial, para que tu mano esté sobre ellos, bendiciéndoles en el nombre de Jesús. Padre, te doy muchas gracias. Amén y amén. Si hiciste esta oración también, cree que estás recibiendo de parte de Dios todo. Te dejo con esta última alabanza, con esta última adoración. Dios te bendiga y disfrútalo. Yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti, Señor, en suprema adoración. Aquí está mi corazón que te quiere. Yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti, Señor, en suprema adoración. Aquí está mi corazón que te quiere adorar. Cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te adoraré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Cada instante de mi vida siempre te exaltaré, y a cada instante de mi vida siempre te adoraré, y a cada instante de mi vida siempre te amaré.